Hola, bienvenidas a Podchrist, un podcast hablando de Cristo. ¿Cómo están? Estamos nerviosas. Nerviosas. Este es nuestro primer podcast. Somos 3 amigas que la verdad que hace tiempo que queríamos hacer esto y veníamos hace un tiempo conversando, diciendo que era lo que queríamos transmitir. Conversándolo con el pastor. Ajá. Y trayendo también intentando traer paz a nuestro corazón respecto a lo que queríamos hacer. Y a través del Espíritu Santo sentimos que ya era el momento y estamos muy ansiosas, felices por poder hacer esto. Bueno, mi nombre es Valentina Barrera, acá está Pía, que es mi hermana, y Camila, que es nuestra amiga ya de la infancia. Esto igual partió como desde el deseo de nuestros corazones de querer como hablar de la palabra. Siempre estuvimos conversándolo un poco entre las 3, diciendo, y si hacemos videos, si hacemos TikTok, mostrando como esa parte. La Vale siempre fue como más de decir como ya, hagamos un TikTok y empecemos a hablar sobre versículos de la Biblia. A mí en lo personal me da como un poco más de vergüenza salir en cámara, pero de a poco fuimos como moldeando igual esta idea. Uh-huh, la idea. Sí, bueno, nosotros queríamos hacer esto, como dijo Pía, más para poder acercar un poco la palabra de Dios a las personas, principalmente también a las mujeres, y poder hablar desde nuestra perspectiva como mujeres cristianas, como jóvenes cristianas. Bueno. Sí, importante igual eso, como hacerlo como jóvenes en Cristo, y ya lo vamos a hablar más adelante, el hecho de hablar como de todas las cosas que nos pasaron para llegar hasta este momento, que como todo cristiano no ha sido fácil, pero queríamos como hablarlo desde la cercanía, por eso queríamos las sillas como bajas, como tener algo como más cercano para que sea mucho más ameno, como una conversación que vamos a tener igual con todos ustedes, los que nos están viendo, y entre nosotras también. Sí, y la verdad creo que es muy importante aclararle, bueno, a las personas que quizás no sean cristianas, que la vida de un cristiano no es color de rosa como quizás muchos pueden pensar. Algunos dicen que quizás nos ven muy bien, todo es, como lo dije, todo es color de rosa, y la verdad es que no es así. Hemos tenido muchas luchas y eso no quiere decir que no estemos agradecidos o que no estemos quejando, sino que sabemos que es parte del proceso. Y hoy es eso lo que vamos a hablar, bueno, contarles cada una nuestra historia. Ajá, porque este es nuestro primer podcast, y lo que queríamos hacer era como acercarnos un poco más a las personas y también mostrar cómo ha sido nuestra vida. Entonces nosotros no queríamos hablar como de la palabra testimonio, sino que queríamos hablar de nuestra historia, ¿ya? Sí, y antes de que avancemos, queríamos también comentar. El nombre del podcast se llama, como mencionaba la Vale al principio, Podchrist. Este nombre se nos ocurrió literalmente en una salida. Fuimos a la playa a almorzar, teníamos en mente ya que teníamos que hacer esto, queríamos ya ver un poco las fechas y nos faltaba lo primordial, que en realidad siempre nos pasa lo mismo, que queremos hacer algo y no tenemos el nombre. Y eso es como al final lo último. Sí. Y se nos ocurrió Podchrist, hablando de Cristo, y en base en realidad significa eso, que queremos como transformar este podcast o todo esto, este significado del podcast en realidad, que es sentarse, hablar, conversar, tener una conversación grabada y convertirla, transformarla directamente hacia Cristo. Uh-huh. Ahora sí. Bueno, sí, igual nuestra idea es como tener también invitadas para poder conversar un poco de esto de la historia que hemos tenido en Cristo, no netamente nuestra historia, sino de cada persona que pueda venir acá, que pueda compartirnos de cómo ha sido el amor del Señor en sus vidas. Y tomar también temáticas. Vamos a tratar de abarcar temas que nosotros creamos como importante, y también tenemos como planeado, no sabemos los planes del Señor, pero tenemos planeado hacer preguntas en Instagram, en las historias, poner como cajitas de preguntas, cosas que quizás ustedes quieran preguntar y que nosotros podamos estudiar un poco para dar una respuesta, pero dejar en claro que siempre la respuesta es en base a nuestra opinión, nuestra creencia y primordialmente lo que dice la palabra. Si hay algo que no entendamos, directamente no lo vamos a explicar como algo que sea así, sino como nosotros lo creemos, y ahí después cada quien es libre de adoptar Claro, y entender eso, que no es en realidad como nuestra opinión personal,
sino que es lo que Dios dice en su palabra. O sea, siempre nos vamos a estar guiando por eso. Así que cualquier duda que vayan teniendo y todo lo pueden preguntar también. Nosotros siempre vamos a tratar de responder en base a lo que Dios dice. Y es una forma muy buena de uno también conocer el corazón de Dios, leyendo su palabra. Así que para eso estamos. Claro, el fin, bueno, lo hemos repetido ya varias veces, pero el fin es acercar a Cristo a las personas y queremos hacerlo de esta manera, que es la manera en la que el Señor nos ha puesto en nuestros corazones. Entonces, bueno, queremos empezar igual hablando como de nuestra historia de vida. Y vamos a hacernos preguntas entre nosotras. Si bien nosotros esto lo hemos hablado un montonazo de veces, hay cosas que no hemos dicho entre nosotras, yo creo, y que es importante que podamos transmitirlo, porque de alguna manera, como decía Camila, no todo es color de rosa, y queremos mostrar ese lado que tal vez no se ve. Lo que Dios obró en nosotras para llegar hasta acá. Es el trabajo que Dios ha hecho en nosotras. Entonces voy a preguntar, vamos a empezar. Estas preguntas las hemos creado entre las tres en realidad, pero como dije en un momento, yo y Pía y yo en realidad somos hermanas, entonces vamos a partir por la Cami. Para hacer la diferencia. Me tocó el premiado. La diferencia, porque en realidad con mi hermana... ya nos conocemos. Aparte de que ya nos conocemos, nuestra historia de vida es un poco parecida porque venimos de la misma casa. Si bien nuestro testimonio, nuestra historia no es la misma. No es exactamente la misma, tenemos muchas cosas. Dios nos llama a todos de diferentes formas. Ajá. Así que tiempos. vamos a partir por la Cami. Ya, no sé si alguien quiere explicar porque esto, la verdad, a grandes rasgos es un testimonio, ¿ya? Y queremos explicar lo que es un testimonio, pero en realidad nosotros nos vamos a quedar con el concepto de qué es nuestra historia de vida, para que se entienda de mejor manera. Claro, y de cómo conocimos a Dios. O darnos a Dios. explicar, porque en realidad no es que se entienda, sino que nosotros tratar de explicarlo de la mejor manera. Sí, bueno, dice la Biblia que nuestro testimonio es el fruto de la obediencia y se recibe en forma de paz, de gozo y por medio de la comprensión de los principios del Evangelio en nuestro corazón. Bueno, igual, lo que explica ahí un poco es que el testimonio habla de cuando parte nuestra vida con Cristo, todo lo que hacemos desde que conocemos a Dios y lo recibimos en nuestro corazón, desde ese momento en adelante parte nuestro testimonio con Dios. Hay muchas cosas que pasaron como historia de vida, que pasan antes de que nosotros recibamos al Señor. Eso también forma parte de nuestro testimonio. Pero la palabra testimonio como tal es como la vida de la persona, contar la vida de la persona con Dios. En la Biblia lo trata como el testimonio de Jehová, el testimonio de Jesús, el testimonio vivo de Dios. Pero vamos a tratar de no abordar tanto esa palabra como tal, para que se entienda. Lo vamos a abordar como este podcast, como el nombre de este podcast, la historia de nuestra vida. Cómo Dios cambió nuestra vida, qué era de nosotros antes de conocer a Dios, qué era de nosotros antes de recibir a Dios en nuestro corazón y qué es de nosotros ahora. Bueno, y afuera tienen que haber muchas personas que quizás nos conocieron en ese proceso, antes de conocer a Dios, que éramos personas totalmente diferentes, hacíamos cosas diferentes, y que también a lo mejor vivieron ese proceso de conocernos o ver ese cambio que quizás pudimos tener, que a lo mejor dejamos de hacer ciertas cosas que sabemos que para Dios estaban mal. Y eso también pudo haber marcado a muchas personas que nos conocían. O sea, y quizás también sea choqueante vernos así, claro, como ahora en esto, sí. Porque hay gente que quizás nos vio en su momento y que después no nos vio nunca más, y el cambio... Claro. Nos puede decir, ¿qué? O sea, no quiere decir que hayamos sido como malas o tanto el cambio, pero para una persona que quizás nos vio en ese momento, en el momento en que antes que el Señor nos tomara por completo, quizás sí es como mirarle de... ella qué está haciendo, pero bueno, es como el Señor nos ha cambiado y es la vida y la decisión que tomamos hace ya varios años. Sí, y es lo que queremos mostrar. Bueno, entonces, ¿partimos? ¿Lo leo al tiro? ¿El versículo? Sí. Bueno, dale. En primera de Juan 5, versículo 9, dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Entonces, en base a este versículo, nosotros nos vamos a guiar, dice, si recibimos el testimonio de los hombres, o sea, si recibimos la vida o nos fijamos mucho en la vida de los demás,
mayor es el testimonio de Dios, o sea, mayor es lo que nosotros nos tenemos que fijar en las cosas que hizo Dios antes que cualquier otro testimonio de cualquier otra persona. Nosotros nos podemos fijar en el testimonio quizás de un pastor o de alguna hermana en Cristo o de algún hermano de la iglesia, pero nos tenemos que fijar mucho más en el testimonio vivo que está en la palabra de Dios. Claro, o sea, De lo que Dios de él nos guiamos, no nos Claro. guiamos de la vida de otra persona, de lo que hace o cómo actúa, cómo es, sino que Dios nos entrega ya en su palabra los estándares de cómo debemos ser, la forma de guiarnos en nuestra forma de vida. Claro. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Ya, Bueno. vamos a partir súper fuerte. ¿Desde cuándo conoces a Dios, Camila? Ya. Bueno, ustedes ya saben, vamos a repetir la historia. Creo que estuvimos hace unos días tratando de ver cómo partíamos el podcast y empezamos a contar toda la historia de nuevo como si nunca nos hubiéramos Tuvimos que contado poner nuestra historia, freno. como si no la conociéramos. Así como... Sí. Y dijimos, ya no hablemos más porque si no, no vamos a poder contarlo en el podcast. Y bueno, yo siempre he conocido del Señor porque mi mamá desde pequeña me llevó a la iglesia. Tía Yo Gina, iba- la queremos. Saludos a la tía Gina. Saludos, mamá. Pero yo nunca sentí eso como quizás algunas personas que vayan a la iglesia con sus papás y todo, pero solamente se van a sentar, escuchan, pero no se sienten cómodos o algo. Era como lo que me pasaba a mí al menos. Yo no sentía como esa cercanía con Dios, ese interés de buscar de su palabra, porque al final no lo tenía en mi corazón. Después vamos a ir profundizando en eso, en que es muy diferente ir a la iglesia que tener una relación con Dios, que es lo que en realidad por lo que queremos nosotros lograr todos los días. Bueno, y llegó un día que me había quedado donde una tía y ella precisamente viene a la iglesia en la que estoy yo ahora y tenía 13 años, me acuerdo muy muy bien, y lo primero que me llamó la atención, primero partiendo que yo lo sentía como una traición, porque, o sea, yo estaba yendo a otra iglesia, después me invitaron a esta y yo dije, ¿estará bien o no estará bien? Y mi mamá todavía seguía yendo a la otra iglesia. Era como por un compromiso. Claro, por un compromiso que iba más que nada. Y ya me animé a ir y todo. Y la verdad es que me encantó. Yo creo que lo primero que me llamó la atención fue la música, porque yo estaba acostumbrada a otro tipo de iglesia evangélica, donde tocaban canciones quizá un poco más antiguas y todo, que no está mal. Pero me llamó mucho la atención porque estas eran canciones tan modernas y no sé, sinceramente ahí yo creo que Dios tocó mi corazón y Se puede decir que por el lado de la música. Sí, es que en un 100% yo lo que más recuerdo es eso, haber escuchado. ¿Quién lo diría ahora? Ajá, ¿quién lo diría ahora? Sí. Bueno, este también es otra historia para contar más adelante. Pero porque- si te das cuenta, Sí, tiene mucho tiene sentido. mucho Sí, sentido. porque por cierto ahora también participamos en la música acá en la iglesia, así que En el ministerio por de ahí la va la alabanza. cosa. Pero lo otro también, obviamente, lo más importante que fue la palabra. O sea, estaba acostumbrada igual como niño, o sea, 2 horas a lo mejor estando escuchando al pastor y todo, para un niño a lo mejor es mucho. Y eso va también de la mano con que nuestra atención solo dura media hora. Claro, siendo Entonces, niño, sí. ya es un tema un poquito Y científico siendo eso. niño menos 9. Claro, y yo era pequeña, o sea, tenía ¿cuántos años? Y me llamó la atención que los estudios acá eran cortitos, pero ese cortito no malo, sino que en el sentido de que te llevaste todo lo que se entregó, o sea, lo entendiste en un 100% y el cambio para mí sobre todo, yo dije ya, ¿y esto fue todo? Pero con eso también me di cuenta de que eso fue suficiente para mí para haber atesorado eso que se entregó en ese día. Como para afrontarlo, para entenderlo, era como los minutos justos para tú poder entenderlo y, como dijiste tú, atesorarlo en tu Exacto. corazón. Así que por ahí fue que... Bueno, eso fue ya a los 13 años, pero yo no empecé a ir a la iglesia, en este caso voy a decirlo de ustedes, porque en ese entonces era de ustedes, al tiro. Pero sí me recuerdo haber llegado a mi casa y haberle dicho, mamá, ¿sabes qué? Me gustó la iglesia de mi tía, o sea, como que me llamó la atención, la música, todo, me gustó mucho. Podríamos empezar a ir a esta iglesia y yo creo que también para ella tiene que haber sido fuerte, porque sobre todo como adulta, porque yo como niña no Pero tenía tú- relación con los demás adultos. Pero tu mamá te pedía que vamos a la iglesia y tú le decías no, qué sé yo. Claro, cuando yo iba a la otra iglesia, no, pues yo no, para mí era como,
no tengo ganas, me podría quedar. Igual ella en el sentido, no es que me haya obligado a ir a la iglesia, pero siempre estuvo ahí persistiendo a que yo fuera, aunque no tuviera ganas. Que obviamente lo valoro porque... Igual esto que no de todas quiere formas decir bueno. que iglesia sea mejor que iglesia, No, sino lo que te acomoda, lo que a ti te acomoda. En lo Eso- personal. Eso, aclarar que todas las personas somos diferentes, todas nos gustan cosas diferentes y Dios es increíble cómo trabaja de diferentes formas. Uno pensará, ¿por qué hay tantas iglesias evangélicas y todo? ¿Será que todas son diferentes? No, se entrega buena enseñanza, Doctrina. pero todas somos personas diferentes, entonces todos nos sentimos a lo mejor cómodos en lugares diferentes, en iglesias diferentes, que no quiere decir que está mal. Claro. Y esto a mí me encanta, o sea, al menos la enseñanza que tenemos nosotros, yo la siento como ir al colegio, porque Claro, sí. prácticamente estudiamos la Biblia versículo a versículo, capítulo a capítulo. Sistemáticamente. Claro, independiente de lo que vaya a tocar, si a lo mejor le beneficia al pastor o no le beneficie para nada, es la palabra es una, o sea, se tiene que leer completamente, y eso también me gustó mucho. Y bueno, ahí le dije a mi mamá que comenzáramos a ir y ella obviamente me dijo, no, es que cómo vamos a ir para allá y todo. Hasta que, bueno, mi mamá no se tomó mucho tiempo, fue como que en 2 domingos después empezamos a ir y de ahí ya no nos alejamos más hasta el día de hoy, pues con mis 24 años. Por cierto, tengo 24. Ahí en ese momento cuando tú llegaste, Yo no me acuerdo. ¿dónde estábamos? ¿Estábamos abajo? No, en el gimnasio que está, ¿dónde están las telas ahora? Ah, ya. Abajo. Ya. Claro, ahí. Yo no me acuerdo. No, Yo no tampoco en me este acuerdo. gimnasio, po. ¿Tú te En el acuerdas de de allá, nosotros en ese donde momento? están las telas. Sí, Ah, en el primer gimnasio. Sí, Sí. bueno, el primero. Pero- No me acuerdo arrendaban, tampoco. por cierto, el lugar para poder hacer los estudios. Sí. Pero tú te acuerdas de nosotros. Es que yo no me acuerdo. No, yo no me acuerdo. Si, en No, serio no, que no me acuerdo. Pero en todo caso, la Pía tiene que haber estado en la sala de niños todavía. Sí, po. Sí, En yo ese estaba en la tiempo. sala de niño aquí. Pero ya. yo me acuerdo cuando yo estaba allá, yo ya cantaba la alabanza, me acuerdo. serio? Mm. No, Pero no, yo me acuerdo haber escuchado al tío Cristian haber tocado la alabanza y ahí ya me Sí. encantó Paréntesis. mucho la música, en serio. Fue lo primero que me llamó la atención. Y eso, después mi mamá empezamos a ir de nuevo a la iglesia de ustedes, que ahora también es mía, Claro. y de ahí ya no nos movimos más. Ajá. Segunda pregunta. Pero contestemos nosotros igual esa pregunta, po. O vamos con todas. Es que ahí tiene como un hilo, po. Ok. Ya. Digo yo. Voy a tratar Ya. de no alargarme tanto. Ya, segunda pregunta. ¿Cómo y cuándo te diste cuenta de la importancia de estar cerca de Dios? Ya. Recalculando. Dios a todos nos llama de diferente forma porque a veces a muchos les toma un proceso largo como tener una relación con el Señor. Siempre hablamos de relación con el Señor, es que tú vas a la iglesia por ti, porque te gusta, no porque va tu mamá, tú lees Porque tu salvación es personal. Claro, tú lees la Biblia porque quieres aprender más de Dios. Entonces, cuando llega ese punto en que a ti te gusta hacer esas cosas porque nadie te obliga, es porque ya tienes una relación con Dios. Claro. Yo tuve esa relación al tiro. Fue como, empecé a ir ya, esa vez que... Al tiro es ahora ya. Por si acaso, Claro. No sabemos. La primera vez que fui a la iglesia, ya obviamente yo me sentía atraída y todo por la música y la palabra. Y después ya que empezamos a ir yo creo que me habrá tomado unos 3 estudios hasta que me di cuenta, oye, estoy haciendo las cosas mal en mi vida, necesito cambiarla. Y fue algo así como súper radical, porque yo dije, no sé, en la palabra o en el estudio ese día habló que mentir estaba mal, que es pecado y todo el tema. Como que te tocó la palabra justa para Claro. pasarlo al tiro. Y yo después analizando y todo eso, yo dije, pucha, pero yo le miento a mis papás o les he mentido y todo, y no quiero hacerlo más. Así que ahí fue cuando yo tomé la decisión de, ya, no voy a mentir más, pero eso no implica que tú no vas a tener consecuencias por las cosas que hiciste. Pero yo sí recuerdo muy bien que no quería como que nadie me apuntara con el dedo y me dijera así como, oye, tú así es esto, o vaya a la iglesia y todo, pero no sé, así Que te estas juzgue cosas. por las cosas que Claro. estaba haciendo. Y es ahí donde yo tomé la decisión de conversar con mi mamá, contarle cosas, o desde ahí, de ese punto, empezar a contarle todas las cosas que yo había hecho. Tu mamá, sí. ¿Qué? Sí. ¿En qué O sea, momento? Claro, quizás no haberle contado todas las cosas que hice, que no son malas, por cierto, sino que obviamente a lo mejor igual en ese entonces niña y todo,
me di besos con algún niño, cosas así que obviamente las hice porque no conocía. Es que igual estaba ahí en tu adolescencia, porque si estás hablando de los 13 años ya había empezado tu pre y tu adolescencia. Claro. Y obviamente a lo mejor esas cosas no se las conté y todo, pero supe que desde ese momento que yo ya escuché la palabra que eso estaba mal, dije yo ya, de aquí ahora en adelante tenía que empezar un cambio. Claro, no miento más y no mentí más, no le mentí más a mi mamá en el sentido de que a lo mejor le dije ya voy a ir con mis amigas y en realidad me juntaba con un niño. Esas cosas ya no, o sea, ya desaparecieron en un 100%. Le empecé a contar cosas que me pasaban en el momento, no sé, oye mamá, ¿sabes que me habló este niño? Se convirtió en tu mejor amiga. Claro. Y eso me ayudó mucho porque recuerdo muy bien que quizás en algún momento llegaron personas a contar cosas, pero sentía tanta paz en mi corazón que mi mamá ya las sabía y de hecho pasó, o sea, quizás a lo mejor se contaron cosas, pero mi mamá ya las sabía. Entonces con mi mamá nos miramos solamente y yo dije, ya, pero conoces la verdad, ya te la conté. Eso igual es importante porque, o sea, la Cami se dio cuenta de eso habiendo ido a la iglesia, habiendo escuchado la palabra y que la palabra dijera que teníamos que honrar a nuestros padres, que no había que mentir. Entonces, todo eso igual, me estaba dando cuenta recién, todo eso igual nos lleva, por ejemplo, a una buena relación con nuestros padres. Porque el hecho de honrarlo, el hecho de no mentirle, o sea, está bien, son nuestros padres, pero son una persona más. Entonces, si nosotros empezamos a respetarla, a honrarla, a tratar de, en este caso, no mentirle o en diferentes otras cosas, cabe una buena relación. Va generando otros lazos que la verdad a mí, yo siempre que a lo mejor antes no estaban, que claro. Bueno, porque eran tus papás, o sea, claro, le vaya a estar contando, oye, me gusta este niño. Es que en la sociedad está muy implantado eso, como los papás como que, ¿por qué tienen que saber tanto si la vida es de nosotros? La palabra te enseña que hay que ser honesto, que hay que honrarlo en todo momento y de ahí parte la buena relación con los y padres. Tal vez quizás, a lo mejor, no sé, habrán secretos y cosas, pero lo importante es que Dios lo sepa. Claro. Y lo primordial es que, obviamente, yo no estoy diciendo que le cuento todas mis cosas a mi mamá, pero yo creo que tú sentías en ese momento que era necesario. De contarle y todo, lo hice. Y está bien. Claro. Así que eso, no sé qué otra pregunta sigue. Ya, ¿cuándo recibiste a Dios en tu corazón? ¿Que fue en el mismo instante en el que entraste a la iglesia, que escuchaste la palabra? No. ¿O fue después? ¿Cómo fue? Fue después y me acuerdo precisamente cómo fue. Como le había dicho, fueron como 3 domingos después, que precisamente lo que le estaba contando antes, de que quizás vinieron personas a decir cosas que yo había hecho, que obviamente yo ya le había contado a mi mamá o ella ya sabía, pero recuerdo haber estado viniendo un domingo a la iglesia y haber salido del auto llorando, pero así mal, y mi mamá me decía, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo decía, mamá, es que no puedo más, no sé, no siento, siento que no doy más con esta angustia de saber que quizás estoy haciendo las cosas mal, o de que hay personas que al final te calumniaron, porque es esa la palabra. ¿Pero te sentiste juzgada? No juzgada, sentí como que me estaban dejando mal por cosas que yo no hice. Yeah. Entonces fue ahí súper chocante y le digo, mamá, pero es que no me quiero sentir así, yo quiero hacer las cosas bien para el Señor, quiero entregarme completamente. Y fue ahí cuando yo acepté al Señor. Me acuerdo que ya me calmé un poco, después entré acá al estudio y hice la oración para aceptar al Señor. Pero fue en base a dolor, no fue en base como, ay, un momento de alegría. O sea, como de necesidad en realidad. Exacto, fue como esas ganas de sentir como esa paz en tu corazón que solo Dios te da, de andar con tranquilidad, o sea, como que nadie puede decir nada malo tuyo, porque estás haciendo las cosas bien, pero no las estás haciendo como para aparentarle al resto, sino que es porque Dios te lo pide. Y sabemos que también, bueno, ahora lo sabemos, es que Satanás también te está tratando de estancar en ese proceso, que tú no aceptes al Señor porque sabe que con eso va a traer todos esos cambios positivos para tu vida. Satanás siempre te va a querer mantener ahí, en ese mundo en el que tú mientas. Además que si las personas van a hablar, o sea, eso claro. Hay que lo importante es que uno tenga su conciencia limpia y que si tú ya le contaste todas las cosas al Señor y ya estás como bien con Él, y en este caso que lo que a ti te importaba, que era estar bien con tu mamá también, es eso, las van a hablar igual y es como que decir que te resbale un poco, claro. Pero es un trabajo eso también, porque o sea, en un principio es como ya, te puede importar, que te importe, sí, te puede importar, pero que eso no te haga daño, porque al final
porque al final el Señor es el que está trabajando en tu vida y eso se va a ir reflejando de a poco con los frutos del Espíritu. Y eso es importante, porque a mí me pasaba mucho también cuando chica, que yo decía, ya, ¿y qué me importa a mí lo que diga la gente? Pero en realidad no es qué me importa a mí, porque si estamos hablando de un testimonio, Claro. de lo que nosotros, si nosotros decimos públicamente que somos cristianas, tenemos que tratar de que nuestra vida refleje a Jesús, porque no podemos por ejemplo, hay muchas personas que les pasa, y no es por juzgarlo, pero existe muchas personas que dicen ser cristianas, pero que después, no sé, apuntan con el dedo, por ejemplo, a una persona homosexual o a alguien que esté en pecado. No podemos ser de esa forma. Jesús no fue de esa forma y Jesús es nuestro ejemplo más grande, el primer ejemplo que tenemos que tener. Entonces, claramente, si las personas empiezan a opinar de nosotros, a nosotros nos sirve como cristianas que la gente de repente opine, porque también, o sea, si la gente nos está diciendo, oye, qué mentirosa esa niña, yo tengo que darme cuenta por qué esa persona está diciendo eso, y tengo que autoanalizarme también un poco y decir, a lo mejor dije algo en un momento y que después no lo hice de esa forma, y quizás por eso esa persona está diciendo que yo soy mentirosa. Entonces tengo que ser capaz de... como dije recién, tratar de identificarlo un poco, quizás ir y pedir disculpas. Pero no ser confrontacional. Es siempre hacerlo en amor, porque ahí Claro. es cuando uno da el ejemplo. Por Decir ejemplo, y si te hacer pasó, lo que decimos, lo que claro, predicamos. si te pasó dicha situación y a que a lo mejor pasaste a llevar a alguien, qué sé yo, pedir las disculpas necesarias, pero no hacerlo como, ay, no, es que tengo que ir a hacerlo porque soy tal y no. Claro, No, orar sino primero antes de todo, porque el Señor te nos está purifica diciendo, mediante eso. ajá, porque tú lo estás sintiendo. Entonces, eso es lo importante. Y a todo esto, por cierto, el contexto en que nosotras, porque, bueno, spoiler, las tres aceptamos al Señor casi más o menos a la misma edad. La piel un poco más grande. La pía un poco más grande. A mí me pero costó un aún poquito así- más. Pero aún así el rango de edad es complicado. O sea, Sí. éramos niños. Sí. Yo veo una- Adolescente, ese es el punto. Recibir a Claro. Cristo siendo adolescente, siendo joven, Es muy porque difícil. digamos Pero- siendo joven, porque pero- seguimos siendo jóvenes nosotros. Sí, yo también, por favor. Pero es complicado eso, porque yo creo que es más, o sea, no es como La desmeritar tentación- a las otras edades, pero las tentaciones están como fervientemente cuando uno es como ya... Porque uno quiere ser parte de al final. Eso. Es Ya, que- pero no spoileemos tanto. Sí. Ya, déjame ver para ver si es que podemos... La pregunta era, ¿cuándo recibiste a Dios en tu corazón? Ya lo claro, dijiste. también durante el mismo año. Pero Ajá. el último, ese donde dice consejo y reflexión propia, dejémoslo como acá. para el final, como Ya. cuando ya contemos lo de nosotras, Ya. al final hacemos como una reflexión de lo que nos deja igual... Ya, vamos a hacer la última pregunta entonces. A partir de ese momento, o sea, en el que tú recibiste al Señor estando en el auto, estabas en el auto, y después fuiste a la iglesia, ¿ha sido fácil o difícil? Espérate. ¿Mm? Es que hemos dicho, espérense, es que hemos dicho muchas veces recibir al Señor en nuestro corazón y no hemos explicado que... Ah, sí, buen punto. Bueno, recibir al Señor en nuestro corazón lo habla el libro de Romanos en el capítulo 10, me parece. Permiso, ¿me presté tu palabra? Sí. Vamos a hacer... El recibir a Dios en nuestro corazón es hacer una oración. En el libro dice que tenemos que orar a Dios arrepintiéndonos de nuestros pecados y reconociendo a Dios como nuestro Señor y Salvador. Y esa oración hace como una inflexión en nuestra vida, y a partir de eso se dice que yo recibo a Dios en mi corazón. Porque Ajá, la palabra dice que no puede reinar en nuestros corazones Dios y Satanás al mismo tiempo. Entonces, cuando nosotros hacemos esa oración, Dios reina en nuestros corazones y a partir de eso cambia como nuestra vida. Ya, y la manera de cómo hacerlo, Romanos 10, bueno, voy a leer el versículo 8 y 9. Hoy tengo una pestaña, permiso. Dice, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, o sea que hay que decirlo En voz alta. en voz alta, que suene, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa es la manera de recibir al Señor en tu corazón, y cuando tú lo haces, estás listo. Si te mueres en Sí, como lo que hay que decir, 10 segundos después. lo que hay Baja que al decir es, reconozco mis pecados, Ajá. me arrepiento por mis pecados, reconozco que el Señor es Señor y Salvador, y además tengo que reconocer también lo que la palabra dice,
que Él resucitó de los muertos. Y algo muy importante, que es por lo que estamos hablando ahora, que es nuestra historia de vida, de cómo conocimos a Dios y todo, es que no es simplemente aceptarlo, sino Trabajar. que es algo de todos los días. Claro. Y una frase que creo que vi como en Semana Santa hace como 2 años, es que no se trata de una Semana Santa o un fin de semana santo, sino que se trata de una vida santa. Santificación Y santa para no Dios. significa, ay, las santitas que no hacen nada, porque créanme que yo sé que conocemos a muchas personas que nos han dicho eso, que también es parte de nuestro testimonio, que Claro. hoy la santita, que no sé qué. No se trata de eso, se trata de que Es santificarse, apartarse. claro, de que dejamos de hacer las cosas que están mal para Dios para poder estar, ¿cómo es la palabra? Como bien ante sus ojos, Claro. antes Puras. que lo de los demás. Al Es final, purifica. al final de cuentas es como intentar todos los días ser mejor. Ujú. No es, y yo digo intentar porque no vamos a ser mejores, No. no vamos, o sea, no vamos a ser iguales a Dios, no vamos a ser iguales a Jesús nunca. Entonces, pero es al menos intentar, tratar de mejorar aquello Es- que tenemos en nuestra vida. Es el hecho de pensar que antes de recibir a Dios, antes de conocerlo, estábamos sucias, pecábamos mucho, seguimos pecando el día de hoy, pero conscientes de que ese pecado lo tenemos que cambiar, porque no sirve de nada reconocer y decir, soy pecadora y peco todos los días y sigo pecando y no cambio Claro, nada. y no hago nada. Ajá. Sí, Y al final- aclarar eso, que no somos perfectas. Bueno, No redonde- estamos aquí porque somos perfectas. Ajá, no, De estamos hecho, muy La gente lejos. sabrá que no. Estamos claro. Nuestros padres sabrán que estamos muy lejos también. Sí, nuestra familia. De hecho, mi esposo, Sí, la también, Cami es porque yo casada. estoy casada. Yo creo que él más que nadie, ahora, en este cambio que tuvo en mi vida, sabe más él que mis papás, que Claro. yo no estoy lejos de ser perfecta. O sea, todos los días me equivoco y nada, es parte del proceso. Y también escuchaba el otro día, no sé quién, que la iglesia es como que la comparan con un hospital, por decirlo Sí. así, porque está lleno de personas enfermas, pero enfermas que quieren ser sanadas, o sea, que Espiritualmente hablando. espiritualmente hablando, que sabemos que estamos pecando, que pecamos y que queremos al final llegar a la cura, que al final es Dios. Claro. Entonces, por eso estamos aquí. No es una iglesia llena de personas perfectas, por eso también hay muchas iglesias que a lo mejor, como la nuestra, que quizás hay personas que no todavía tienen una relación con Dios y todo, porque estamos en proceso de, o sea, estamos aquí para poder cada día ser más semejante a Cristo, que es lo que queremos. Sí. Claro. Bueno, entonces la pregunta era, ¿ha sido fácil o difícil tu camino con Dios? La Cami. Ha sido difícil. Sobre todo, bueno, ahora ya no creo que tanto. Son 12 años después de tus 12 años. Ah, no, 13. Matemáticas. A mí no me pregunten. A los 12 más 12, 11. 24, 11. 11 años llevo ya en el cristianismo. Sí, porque era 13. Pero con altos y bajos. Y bueno, creo que ha sido como muy difícil, más ahora no tanto, como les estaba diciendo, sino que en el proceso, claro, de mi adolescencia. Porque uno como niño igual quiere hacer las cosas que hace el resto. Quiere ser parte de... Uno quería ser parte, pero sabías en tu corazón que no estaba bien. Claro. Y pasamos por altos y bajos porque también para las personas, no sé, yo en lo personal, cuando estuve en mi adolescencia y todo, me daban ganas de ir a fiesta, veía a lo mejor a mis compañeras de curso ir y todo, y yo como en mi corazón decía, ¿estará bien todo lo que estoy haciendo? ¿Realmente habrá un Dios? Porque también hubo momentos de dudas en el que decía yo, por todo lo que me estoy privando, ¿realmente va a valer la pena? Pero son momentos de nuestra carne que en realidad nos hace... Que a todos nos pasa. Claro, nos hace dudar de las cosas que Dios ha hecho. Pero ya después cuando nos centramos de nuevo y todo, sabemos que esos son puros pensamientos negativos y dañinos que en realidad es parte de nuestra humanidad. Sí. Pero sí recuerdo muchos momentos malos en mi adolescencia por ser cristiana. En donde quizás me molestaron por serlo, porque yo también viví ese proceso. O sea, antes de los 13 años, antes de aceptar al Señor en mi corazón, yo tenía mis amistades.
Y después de eso yo dejé al final esas amistades porque iban todo en contra de lo que Dios quería para mi vida. O sea, pero fue algo como que se dio solo, porque yo empecé ya a enfocarme en mis estudios y todas esas cosas, y como dejé de salir, dejé de hacer todo eso, solo se fue como apartando. Pero eso trajo consigo consecuencias. Claro. En donde quizás al final viví bullying, como las tres lo vivimos, que sabemos ahora que en nuestro corazón no hay rencor, no hay nada de eso. Creo que pensamos ahora que éramos niños, o sea, yo creo Todos. que... O sea, no estamos juzgando a las Claro. personas que tal vez hicieron lo que hicieron. Porque muchas veces, Porque éramos niños. muchas de esas personas quizás ni siquiera se supieron O se acuerdan que a lo nos mejor estaban nos haciendo hicieron daño. claro. No fue como de forma consciente, en realidad todos éramos chicos y niños. Pero yo recuerdo haber llegado a un punto ya, yo creo que el punto más crítico que tuve en mi adolescencia fue haber ido al baño del colegio, haberme encerrado y haberme puesto a llorar, pero demasiado. Y lo único que le pedí al Señor, que fue un deseo súper egoísta, Señor, por favor, ven pronto, ya no quiero este sufrimiento. Y que la verdad, yo viéndolo ahora ya más grande, ese dolor igual era un poquito insignificante a lo que muchas otras personas, muchos otros cristianos están viviendo. O sea, hay cristianos que los matan por seguir a Cristo. Pero para ti en ese momento Claro, era todo. Sí. Porque te afecta en todo aspecto. Llegáis a la casa mal, después no querés ir al colegio porque sabéis que te van a estar molestando, te van a estar diciendo cosas desagradables y tú no querís eso. Claro. Pero siempre hablamos entre nosotras de que aceptamos mucho, pero yo siempre mi foco, como yo siempre soy como un poquito perfeccionista, entonces cuando escuchaba la palabra que decía que uno tiene que poner la otra mejilla, yo siempre, ya pese a que quizás me molestaban y todo el tema, yo trataba de igual de estar ahí. O sea, no sé, si yo veía a alguna otra persona mal, de estas mismas personas, yo trataba de, no sé, brindar mi apoyo de alguna u otra forma. No era así como con este rencor. Que Es que igual nosotros lo vemos ahora y decimos, pero ¿cómo aguantamos tanto? Claro. O sea, yo ahora a esta altura no hubiera aguantado nada. Por último, haberlo hablado. Pero Dios hizo nos que dio fuera ese así. corazón en ese momento por alguna razón, y por algo también pusimos esa mejilla ahí para aquellas personas. Claro. Sí. Vamos a preguntarnos entre nosotros. Entre nosotras. Yo Sí. me van a... Pero que la o tú pregúntanos. Ya, Pásale la yo les pregunto. Y ¿Pero ahí qué más voy yo ahora? Pero intervenimos entre las dos porque al final, para que no sea tan largo también. No, pero es que podemos acortarlo las ya. respuestas, ¿no? Ok. Sí, igual después en otros podcasts quizás también vamos a comentar cosas que Más se nos haya específicas. olvidado, que se nos haya pasado. Oigan, yo todo esto me estoy acordando de algo súper primordial, que yo creo que va a ser para otro podcast. Es que en ese proceso de mis 13 años yo conocí a el que es mi esposo ahora. Entonces es Ah, sí. mucha historia que tienen que contarse Sí. detrás de eso. Sí. Por parte tuya como esposa Claro. y por parte de nosotras como amiga tuya. Claro, Sí. porque también eso, nuestra amistad y todo, que ya Sí. será para otro capítulo. Todo cambia. No, como siempre, nada es perfecto, solo Dios. Claro. Sí. Exacto. Ya, partamos. Son las mismas preguntas. hay que- Sí, son las mismas preguntas para las tres. Pero vamos a complementar un poco entre nosotros. Recién vi la hora y pasaron 20 minutos. ¿Llevamos 20 minutos hablando? Sí. Ah, ¿Tampoco? pero yo pensé que era más. Yo juré que llevamos 1 hora. Ya, pero... Ya. Ya, démosle. Estábamos bien porque pensábamos que se nos iba a hacer cortito. Es que es nuestra primera vez. Ya. Sí, puede que nos pasemos, puede que sea muy cortito, pero es el primer video y no nos juzguen. Ya, dale. Ya. Comencemos entonces. ¿Desde cuándo conocen a Dios? Ya. ¿Qué te pareció? Ah, pero más o menos. ¿Cómo? ¿Qué pareció esta parte? Para Sí, nosotras dos. porque o a lo mejor Va a ser un 2 en 1, esta Claro, parte. sí. Ya, esta parte sí. complementemos. Mi papá conoció a la iglesia, conoció al pastor, la Biblia, cuando yo tenía alrededor de 1 o 2 años. Yo tengo 22 años el día de hoy, mi hermana 25. 25. Y sucedió en un momento muy peculiar de nuestra familia. Bueno, mi mamá estaba trabajando, mi papá hacía trabajos como esporádicos
y la verdad es que no había mucho dinero, entonces... Como que el Señor nos tomó como en una época crucial como familia. Ajá. Y tú tenías 2, yo tenía... No hablo en el micrófono. 5. Tenía como 5, 4 años por ahí. 5. Y... Sí, pues 5. Y ahí Bueno, yo conocí lo que era Dios, porque no a los 5 años, así como... Es que a nosotros igual, mi papá siempre fue, mi papá era católico, mi mamá también. Y como a ellos como familia siempre les inculcaron como desde muy chiquitito en la importancia de la iglesia, de Dios y como los católicos como la Virgen y esas cosas. Entonces mi papá siempre tuvo como en su mente... Percepción. Claro, la importancia de Dios. Mi mamá también. Entonces, bueno, quizás por ese lado no le fue tan difícil como aceptarlo todo. A él igual tuvo su... O sea, ellos como matrimonio tuvieron sus altos y bajos respecto a eso. Pero en ese tiempo nosotros Ajá. conocimos a Dios, como en realidad... Tiene que haber sido como el 2004, por ahí. El año 2004. Eso. Sí. Bueno, y la segunda pregunta es, ¿cómo y cuándo se dieron cuenta de la importancia de estar cerca de Dios? Y ahí yo creo que es completamente diferente, cada quien. Ya. Parte tú, ¿Cómo es la pregunta? De nuevo, dice, ¿cómo y cuándo te diste cuenta de la importancia de estar cerca de Dios? Bueno, yo, por mi parte, sí, es verdad, yo estuve desde los 2 años en la iglesia. A mí me costó un poquito más todo. Yo sinceramente cuando era chica no recuerdo mucho de la sala de niños. O sea, sí me acuerdo haber estado pintando, pero para mí en ese momento no era relevante, no era tan relevante todo lo que pasaba en la iglesia. O sea, Yo iba como que como a ibas. jugar, iba a correr. A estar con amigos. Claro. Y yo ya después como a los 17 años... como sí, en realidad siempre fue como mi pensamiento siempre estuvo, a partir de mis 2 años siempre estuvo como, sí, existe un Dios, tengo que comportarme de tal forma, soy yo hija de Dios. Claro, nunca dejamos de ir a la iglesia, siempre persistimos, como toda familia quizás también hubieron altos y bajos, quizás también pasaron cosas, pero siempre persistimos en el Señor, gracias a Dios, el plan para nuestra familia no se acabó. Pero yo como a eso de mis 15, 17 años, como que ahí empecé como a darme cuenta de la importancia. Tanto así que yo tenía como una doble vida. Porque en el colegio era de una forma y en mi casa y en la iglesia era de otra forma. Entonces yo ya tenía... O sea, para yo haber tenido como esa doble vida, yo ya tenía que haber tenido como conciencia de es importante tener como una relación con Dios, pero no quería perder como ni pan ni pedazo, porque tenía como mi vida, mis amigos, mis cosas también que hacía que no estaban bien. Y aparte, Estaba tibia, como dice la palabra. Y aparte que a partir de los 12 uno ya empieza a ir al estudio como de los adultos, entonces ahí Claro. tal vez también puede haber hecho un clic. Que por cierto ahora debería ser antes. Porque Claro. está todo el mundo... Yo también pienso Los niños ya despiertan como... Claro. Antes, abren su sí. mente antes. Sí. Entonces, claro, fue como en ese momento, como alrededor de mis 15, 17 años, que yo ya me estaba dando cuenta como que sí era realmente importante acercarme a Dios, pero a mis 15 años yo todavía no decidía qué hacer y qué no. Porque nuestros papás, hablando por mí y por la Vale, siempre nos dijeron que ellos nos iban a llevar a la iglesia hasta que nosotros cumpliéramos 18 años y ahí nosotros decidíamos qué hacer con nuestras vidas, si seguir en el evangelio o desistir de todo eso. Entonces yo todavía seguía yendo a la iglesia, pero no estaba completamente convencida. ¿Ahora dónde estoy yo? ¿O seguimos? Sí, pues, es que podía aprovechar al tiro porque igual es más o menos el mismo contexto de cómo y cuándo te diste cuenta de la importancia de estar cerca de Dios. Ya, yo como decía la Pía, estaba yendo a la iglesia desde los 5 años. Tenía conciencia, sí, de qué eran las cosas, de qué era lo bueno, qué era lo malo. Me gustaba, es que a mí siempre me gustó participar en muchas cosas. Entonces, no sé, había obras y cosas de la iglesia y ahí estaba yo, entendía, porque creo que me gusta mucho, no sé si me gusta mucho estudiar, pero como me gustaba mucho escuchar. Y estaba consciente de eso. Pero, como han dicho todas, yo no había recibido al Señor en mi corazón. Yo entré a los 12 años
a los 11 creo, al estudio de los grandes, y ahí me empecé como un poco a dar cuenta de qué era lo que en realidad pasaba. Y me acercaba a mi papá o a mi mamá y le preguntaba cosas, me acuerdo. Y ahí fue como cuando empecé a entender un poco de a lo que iba, porque en realidad uno, como decía mi hermana, iba como a jugar, a pasarlo bien. Entendía, por supuesto, las historias bíblicas, me encantaban, pero era Siempre hasta ahí. hubo como un respeto, pero era Sí, como porque- vivirlo como niño al final. Claro. Pero el punto de inflexión en mi vida, cuando yo me di cuenta que realmente era importante, fue, yo creo, en el peor momento de mi vida, cuando yo tenía aproximadamente 12 años. Pasó una situación en el colegio, no sé si puntual, pero una situación que fue grave, que la recuerdo muy bien. Yo creo que a lo mejor más de algún compañero la debe recordar, pero fue grave. Entonces, donde yo estaba involucrada indirectamente, porque yo no había estado en ese momento, en ese lugar, en ese espacio, y era como una especie de complot al final cuando uno Te se da culparon de cuenta. algo que no había hecho. Y me culparon de algo que yo no había hecho. De hecho, ni siquiera había ido al colegio. Te calumniaron. Ajá. Calumniaron. Calumniaron. Pero quiero aclarar que no tengo resentimiento, no tengo rabia sobre respecto a eso, porque lo que vino después fue mejor. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que el único sostén que yo iba a poder tener cuando mis papás no estaban era Dios. Porque me dolía la guata ir al colegio en esa época, me dolía la guata, o sea, era una cuestión tremenda. Una cosa tremenda. Una cosa tremenda, sí. Porque no soportaba, y lo voy a decir, no soportaba estar viva. No, fue algo tan grande para mi cerebro en ese momento, porque uno ahora lo piensa y dice, no, es que debía haberlo tomado como más light. Pero para una niña de 12 años no era algo light, es que yo no tenía las herramientas para poder enfrentarlo. Un niño lo vive como algo más grande, porque Ajá. algo que tú no debiste Aquí haber están pasado en involucrados. ese momento, Ajá. y debido a eso para ti ya era demasiado. Sí, incluso las personas que debiesen haberme apoyado, en este caso digo profesores, qué sé yo, que tampoco digo ya, a lo mejor el Señor lo usó para eso, pero tampoco no tenía apoyo ni de profesores. Me acuerdo una inspectora que me ayudó en ese momento, y igual era como un poco que no entendían el por qué yo repetía tantas veces que el Señor estaba conmigo, y que yo sabía que eso que estaba sucediendo, el Señor sabía que yo no lo había hecho, y que no me iban a culpar de algo que yo no había hecho, y que el Señor sabía, y yo me acuerdo perfecto que era el Señor sabe. Y fue en ese momento donde fue lo más grave, que ya era como, no sé, prácticamente me estaba diciendo que me iban a echar, pero ahí fue cuando dije, Señor, por favor, ayúdame. Necesito que tú entres en mi corazón en este momento, porque yo no puedo sola. Y me duele la guata en este momento recordarlo, pero le dije así como, yo no puedo sola, yo necesito. Y pasó algo dentro de mí, que fue como que yo sentí que el Espíritu Santo estaba dentro, porque yo respiré y fue como, listo, dejé mis cargas, así como en la cruz. Que no lo entendía al tiro, sino que ahora uno grande reflexionando, y fue la manera en la que yo recibía al Señor en mi corazón en ese momento. Porque si bien no tenía todas las herramientas, y sabía que a lo mejor no sabía esto que había dicho yo, si confesares con tu boca, ¿cachai? Pero en ese momento lo hice, y después ya de más grande entendí que fue ese el momento en el que el Señor entró en mi vida, y en el momento en el que me di cuenta de que yo no me podía separar de esto más, porque era la única herramienta que yo tenía afuera cuando ya mis papás no estaban y no había nadie que me pudiera proteger. Uh-huh. Creo que, no sé si lo expliqué, Sí. pero esa es la respuesta. Y ahora responde tú la otra. Y ahora para ¿Cómo Pía, recibiste? primero, ¿cuándo recibiste a Dios en tu corazón? ¿Y ¿Y cómo fue el momento también? Exacto. Como mencionaba antes, yo recibí al Señor en mi corazón a los 17 años. Como decía Cami igual antes, las tres pasamos por momentos cruciales en nuestra infancia y adolescencia, en la que sufrimos bullying. Si bien el otro día lo conversábamos, no es como haber sido privilegiada en ese momento, pero
no sufrimos tanto como niños en realidad han sufrido bullying, que los golpean o incluso los matan por este tipo de cosas. O que también niños se matan por esto. Claro. Porque no es algo así tan a la ligera como, ya vivimos bullying y todo. No, o sea, no todas las personas lo pueden afrontar de la misma manera. El bullying parte desde el momento que tú decides ignorar a una persona o hacer como que no existe o vulnerar sus derechos o molestarlo por algo que a ti no te gusta. O sea, tratarlo de forma diferente ya es bullying. O sea, es molestar a una persona, es hacerlo sentir mal por querer. O sea, yo quiero que esa persona se sienta mal. Y quizá nuestra historia también sería diferente si no hubiéramos tenido a Dios en nuestro corazón. Claro, bueno, sí. Que también hubo parte de ese proceso que tú en tu caso también te pasó, que exactamente igual que nosotras. O sea, apenas recibimos al Señor, empezaron todos los problemas. Bueno, eso fue a mis 17 años. Yo me di cuenta de eso después de muchas cosas que pasé. Yo a mis 14, 15 años, como les mencionaba, ya tenía como una doble vida. O sea, yo lo cuento así, pero no es como tan... no es que haya Hannah sido... Montana. Es como más para explicarlo, que yo era de una forma en un lado y de otra en otra. Y yo también cometí en ese momento, hasta el día de hoy lo sigo haciendo, o sea, sigo cometiendo errores, pero en ese momento, como a mis 14, 15 años, yo cometí muchos errores, involucré a muchas personas también en esos errores, y todo eso fue generando como una personalidad en mí que a mí no me gustaba. Yo me estaba viendo como una persona... Yo me sentía una persona mala. Me sentía mala persona en el hecho de cómo trataba a la gente, en su momento cómo trataba a los hombres. No me sentía cómoda con eso y yo sufría. O sea, yo podía tener como esa vida como todos los demás niños en ese momento, pero yo llegaba a mi casa a llorar después, porque no me sentía como conforme con lo que estaba haciendo. Yo decía, ¿por qué dije esto? ¿Por qué lo traté así? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy hablando con esta persona? ¿Por qué estoy confundiendo a esta persona también? ¿Por qué? Me pasaban muchas cosas en la mente. Y alguien que yo siento que siempre se dio cuenta de lo que pasaba era mi papá. Porque yo sentía que mi papá sabía que algo pasaba, que habían cosas que yo estaba haciendo que las estaba ocultando, que se las estaba ocultando a ellos, pero él siempre, como un buen papá, siempre respetó eso en el hecho de que sabía que Dios me tenía ahí, sabía que Dios todavía me tenía como de la mano, que no me iba a soltar y que yo tenía que darme cuenta sola al final de todas esas cosas, así como a él también le pasó. Y bueno, después de todo eso pasó el tiempo y a mis 17 años yo, a raíz de todo el sufrimiento, de cosas que me pasaron en el colegio, aparte de bullying, abuso de poder en el colegio, me pasaron muchas cosas, me retiraron del colegio, me sacaron del colegio, y yo estando sola, no teniendo comunión con esa gente, o sea, no quiero decir con esa gente porque yo hasta el día de hoy tengo amigos, muy buenos amigos, que estuvieron en ese momento conmigo, porque no fue todo tan malo en realidad en el colegio. Uno igual tenía sus amistades, claro, tenía gente que con lo que lo pasaba bien. Sí. Se nos escapó eso. Sí, porque si yo digo eso, quizás por detrás van a decir así como, ¿qué? Oye, No, yo tengo hasta el día de hoy mis amigos con los que los rescato de ese lugar, que siempre estuvieron conmigo, que me apoyaron en ese momento, que también secaron mis lágrimas en algún momento. Pero habían cosas que uno como niño quizás no es tan consciente como ahora de decir, pongo ante todo las cosas buenas que las malas, porque claro, en ese momento uno lo sufría y decía, no, es que todo está mal, que todo está en negro, no lo veía. Y a mis 17 años yo reconocí eso, reconocí que en realidad no podía seguir viviendo, estaba cansada, yo de verdad estaba muy cansada de tener que fingir tanto. Sí. Entonces lo reconocí al Señor recibí al Señor en mi corazón. Y después de eso vino el cambio, como decía Camila, pero ese cambio fue heavy también porque yo empecé a recibir las consecuencias de mis actos. Y eso es importante, o sea, si nosotros, o sea, depende mucho de cómo hayamos sido, pero siempre cometemos errores y al momento de recibir al Señor en nuestro corazón, después Satanás va a buscar muchas cosas con las que hacernos daño de nuestro pasado. Nosotros tenemos claro de que la palabra dice que el Señor perdona nuestros pecados y todos esos pecados los tira al fondo del mar y no se acuerda de nuestros pecados. Pero Satanás sí se encarga de como... De recordarnos, de recordar
de alguna forma u otra esas cosas que hicimos y darnos duro con eso de decir así como, mira cómo fuiste anteriormente y vaya a estar aquí como... Es como la ansiedad. Claro. Nos hace sentir no dignas de estar acá porque hemos fallado, porque hemos cometido Si vieron errores. Intensamente... Sí. Ansiedad, Yo no lo he visto. Ansiedad. No, spoiler, hace dijo la eso. Javi. No, si vieron Intensamente es como la ansiedad al final. Y a raíz de eso, o sea, es heavy porque yo recibí al Señor en mi corazón a los 17 años y a los 17 años también tuve depresión. Me diagnosticaron depresión a mis 17 años y empecé con el tema de la ansiedad, problemas de alimentación. Muchas cosas me pasaron en ese momento, pero todas esas cosas pasaron, yo creo que, siempre lo he dicho, a consecuencia de mis actos, pero también son cosas que tenía que pasar porque mi cuerpo, yo creo que de alguna forma u otra somatiza, ¿se dice? Como que el cuerpo saca todo lo que no... A ver, me voy a explicar. En ese momento yo estaba como viviendo todo en un solo momento y no di cabida a sentir mis emociones, a sentir a hacerle caso a lo que sentía en realidad. Entonces yo creo que en ese momento cuando yo recibí el Señor en mi corazón, cambié en ese momento, como que mi cuerpo que soltó y empezó a soltar todo y empezó a salir depresión y cosas que tenías arraigadas al final, como que estaban claro. A lo mejor encerradas, que siempre estuvieron, pero que se detonaron como en ese momento. Y eso más que nada, o sea, voy a tratar de responder al tiro a la otra pregunta. No fue fácil, fue un camino difícil. Mis papás estuvieron todo el tiempo conmigo, la iglesia también. Cristo primordialmente siempre estuvo ahí conmigo. Quizás yo no lo entendí en el momento que tendría que haberlo entendido. O sea, no sé si en realidad hubo un momento como especial que yo tendría que haberlo hecho, pero no lo entendí al tiro, no lo asimilé al tiro, en el momento. En el instante, al tiro es en el instante. No lo entendí en el instante, sino que me costó un poco comprender de que nunca estuve sola, de que el Señor siempre estuvo ahí conmigo. Que fue un proceso. Claro, porque yo pasé por muchos momentos, en ese momento de depresión, pasé por muchos momentos en los que me sentí realmente sola, pero tenía como ese pensamiento de decir, ¿por qué me siento sola si no estoy sola? O sea, está mi familia conmigo, gracias a Dios, yo puedo decir que fui una adolescente y fui una persona, una niña que siempre tuvo a su familia consigo, siempre estuvo mi mamá. Y con padres cristianos. Siempre estuvo mi papá, en todo momento, toda mi familia estuvo siempre ahí. Es un privilegio al final eso también. Claro. Entonces yo decía, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento como mal? ¿Por qué me siento sola si en realidad siempre estuvo toda la gente y siempre está Dios conmigo? Y en ese momento cuando yo pensé eso, dije, sí, o sea, Dios siempre estuvo ahí conmigo. Y ahí fue como el momento de decir, ya, es en lo personal, porque no toda la gente que tiene depresión le pasa lo mismo. De la misma manera. Pero en mi caso fue así, yo dije, ya, me estoy dando cuenta de esto, Dios está conmigo, no estoy sola. O sea, partiendo de eso, si el mismo creador del mundo estuvo y está conmigo todos los días, ¿por qué tengo que temer? Y ahí empecé a avanzar. De a poquito, dándome cuenta de que quizás mucha gente me iba a juzgar, quizás mucha gente iba a pensar, oye, la Pía, ¿qué onda? Así como, ¿qué le está pasando a esta niña? ¿Ella es cristiana ahora? Sí, yo soy cristiana ahora. Y los comentarios que siempre, uy, la santita. Claro, y en los comentarios de decir, oye, estáis perdiendo tu juventud, sí. O sea, ¿qué así? ¿Qué así? Voy a tratar de no hablar tan chileno. ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora en este momento siendo así? Si podrías estar de fiesta, podrías estar con muchos amigos, quizás tomando alcohol, quizás probando muchas cosas, quizás teniendo novio. Porque ninguno, ni yo ni mi hermana tenemos novio. Ah, sí. La Camila nada más es la privilegiada de estar casada. Pero sí, es cierto, podríamos estar haciendo muchas cosas, pero no se compara con lo que yo estoy ganando ahora. Que a pesar de que quizás estoy perdiendo muchas cosas del mundo, no se compara con lo que estoy ganando, que es esa eternidad en el cielo con Cristo, que no es fácil llegar hasta allá, no es un camino simple, hay muchos baches en el camino que tenemos que pasar, pero es importante eso, pasarlos y pasarlos de la mano de Dios. Y con lo que dijiste de eso, de ser privilegiada, de estar casada, ustedes también son privilegiadas de ser solteras. Créanme, no estoy diciendo que estar casado sea malo, sino que
también la palabra lo dice, o sea, si uno está soltero, aproveche de dedicárselo a Dios, o sea, Claro. nuestra juventud nunca va a estar perdida por habérsela entregado a Cristo, o sea, no hay nada más valioso que eso, y sabemos que lo que más podemos atesorar aquí en la tierra, que es lo único que nos podemos llevar, va a ser nuestro tiempo con Dios, nada, Sí. lo que hicimos con Él, todas esas cosas, y lo que Él pudo hacer en nuestras vidas, que, o sea, A raíz de eso, igual, o sea, es el hecho de pensar, por ejemplo, con lo que decía la Cami, yo con mi hermana siempre conversamos eso y decimos, pucha, el otro día decíamos, ayer de hecho decíamos que habíamos visto un TikTok de un niño que le decía como a Dios, Dios, ¿cuándo me vas a dar mi romance adolescente? Ah, sí. Y Dios le decía, shh, ahora. Que quiero Entonces buscar una palabra. con la Vale siempre decimos así como hoy estará en los planes del Señor como que nosotros nos casemos, que tengamos hijos, porque sinceramente entre nosotras tres igual vemos como que nos queda poco. No. Es Nunca que quiero es tarde encontrar para el un... Señor. Pero... Pero- hablen porque quiero encontrar un versículo que Oigan, se Sí, me sí, es como eso, el hecho de pensar nosotros en lo personal, decimos, ojalá sí casarnos, esperamos ese momento, la Camila ya lo hizo, entonces por eso decíamos como ese privilegio, pero es verdad lo que decís tú, Cami, No, que y- somos igual privilegiadas por tener todo este tiempo para dárselo al Señor. Y de hecho, si yo no estuviera casada, yo también, o sea, feliz soltera y todo, porque al final, bueno, dejando, o sea, obviamente dejando de lado que es un privilegio también para poder conocer más a Dios y todo y entregárselo a Él, es que uno tiene tiempo para hacer sus cosas uno, o sea, uno después ya casada y todo, no solamente estás tú, estás tu esposo, la otra persona, que también hay que dedicarle Pasan ciertas tiempo. responsabilidades como a segundo plano. Claro, hay que dedicarle tiempo, el amor se tiene que nutrir, o sea, es algo de todos los días y eso va muy de la mano de lo que Dios tiene que hacer, que son los frutos de Dios, o sea, Claro. que es solamente algo que Él puede hacer en nuestros corazones, nada más. Y lo otro que, por favor, asegurémonos algo técnico de que esté grabando, bro. Sí. Porque puede que esté hablando todo este rato, voy yo, ya. Quizás en este video van a ver algunos cortes, porque hay cosas que tenemos que aprender a no decir. Sí. Porque igual nos pasa, nosotros conversábamos mucho de eso antes, tenemos que tratar de frenar nuestra lengua. La Biblia dice, frénate lengua, porque hay muchas cosas que entre nosotras decimos, como amigas hablamos, pero que en público igual Hay que reservarse hay un que poquito. tener un filtro. Sí. El Por filtro no viene solito. Claro. Y por eso no damos tanto detalle en lo más Claro. como Es profundo que de nuestra Nuestra vida historia involucra y más todo. personas. Claro, Por involucra ejemplo, más no personas. podemos hablar directamente Ay, sí, de no todo lo que estaba hablamos. O sea, la Cami está Claro. casada, no podemos dar tanto detalle de su esposo. Pero... O nosotras con nuestros papás, Oigan, tampoco y corresponde. ese es un buen tema. El matrimonio de personas jóvenes, que en nuestro caso yo me casé. El matrimonio y la soltería en Y Cristo. eso, ambas cosas, porque Anota, ambas son importantes. Ya está para otro video. Porque yo igual me casé a los 21 años. No sé cómo mis papás me dejaron, pero agradezco. A mí me gusta contarlo en realidad. Porque, o sea, es algo que a la gente le choquea. ¿Se dice así? Sí. Queda en El- shock. Claro. La gente queda en shock. Por ejemplo, yo a la Cami siempre la he considerado como una de mis mi mejor amiga, Y después de mi La otra, hermana. la hermana. Encontré el versículo. Como fuera de la familia, mi mejor amiga. Entonces, por ejemplo, no sé, ¿y quién es tu mejor amiga? No, ya, ¿cuántos años tiene? Tiene tantos años. 20. 24. Oye, pero 24. no sabes cuántos años tengo. Porque ya. Sí, y está casada, digo yo. Muy Ay, orgullosa. ¿cómo? al ¿Cuándo? tiro. Dicen, sí, se casó a los 21. digo yo. Con orgullo. Y a la gente queda así como, ¿qué? ¿Qué? ¿A los 21? ¿Y por qué tan luego? No. Pero Está loca. y quería decir, porque busqué un versículo que mi mente va muy rápido Ya. de repente, y encontré un versículo que a mí me preocupaba mucho el tema del amor. Me preocupaba mucho cuando estaba más chica. Bueno, ahora sí, igual poco, pero no lo vivo en paz, ¿ya? Y la cosa El amor es siempre que está presente. nuestro pastor me dijo, Valentina, tranquila, te voy a regalar un versículo. Y el versículo es este. Está en Cantar de los Cantares, el capítulo 8, versículo 4. Dice, prométanme, oh mujeres de Jerusalén, que no despertarán el amor hasta que llegue el momento apropiado. Ojo. Qué bonito. Sí. No quiere decir que son a las Sí, mujeres y de Jerusalén. esa es en la NTV, y en la Reina Valera dice
que me encanta la Reina Valera, dice: os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, Qué lindo. que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Y eso es hermoso porque el Señor sabe en qué momento va a llegar. Y a Que las no lo tres nos pasó busquemos que nos nosotras, apuramos que como no lo en eso. busquemos. No Ajá. lo busquemos por nuestras O sea, no es fuerzas. que nos y le hayamos digo a la apurado. gente que me dice que estoy soltera. No, mentira. No me digan más. No, mentira, pero No la me cosa, presiones. la cosa es esa, que es muy importante porque la palabra del Señor dice eso. No hagáis velar el amor, perdón, hasta que quiera. Es que yo canto así, perdón. Que estoy acostumbrada a esto porque cuando tengo que cantar canto así. Y eso va a evitar que uno cometa más errores de los que quizás Sí. podamos cometer. Y a las tres nos pasó No que quiere nos- decir que no suframos, pero o que no, hoy Señor, ¿por qué? No sea un deseo. No, pero es que al final el como, Señor como mujeres tenemos como los sentimientos, las emociones como mucho más a flor de piel. Y a las tres nos pasó, que nos apuramos en eso. Como que Sí. queríamos ya tener un ¿Hasta pololo, cuándo, como señor? se dice. No, mentira. Y nos pasó, o sea, yo digo que nos adelantamos no en el sentido como de todas las cosas que puede pasar, sino que nos adelantamos en el hecho de vivirlo. Porque siendo chico uno igual tiene muchas emociones, muchas Que- cosas que le pasan que no entiende y que por no entenderlas se adelanta. Y Es comete que el errores. amor cuando Claro. el amor cuando uno es chico también vale, pero la cosa es hasta qué punto. Es que uno siendo chico no lo entiende, Mm. siendo pequeño, no lo entiende como es, como tal. Y creo que, bueno, eso fue un error que quizás nosotras, o sea, no es un error, sino como el hecho de habernos Es que al adelantado final como un poco en eso. aprendimos de Porque eso. si hubiese sido mejor si nos hubiésemos dedicado a aprender el amor directamente de la Biblia. Ajá. Claro. Porque ahí uno entiende que el amor no es solamente un amor como, ¿cómo se dice? Eros, Claro, como de pareja. porque el amor el otro Ágape es amor, del- amor es de de Dios. Dios, amor filial es de familia. Eros, Claro. creo que es el amor eros. A ver, voy a buscarlo. Bueno, que no se trata solamente de un amor de pareja, sino que se trata primeramente del amor de Dios. Y entenderlo a partir de eso, como que uno lo entiende mucho más fácil. Claro, y Lo eso demás. no significa también que a lo mejor en su caso no les pueda gustar a alguien hasta que Claro. quizás se tengan que casar con él, ¿no? Por favor. Sí. Hay que tener equilibrio en las cosas. Sí. Obviamente les va a gustar, porque primero Pero- antes de casarse te tiene que gustar. Es que igual la obviamente. palabra dice, como Ay, no sé dice si que no hay que como mirar con deseo a la otra persona, como dice. Codiciar. Codiciar. Aquí dice, el amor Pero si eros está- es un amor efímero, puramente romántico y pasional. No sé si será. Dice, Puede su ser, nombre puede se ser, sí. debía al dios de la atracción. Ah, sí, bueno, pero Claro. X. No busquen esa fuente. No, Pero- pero pasa, o sea, a todos, yo creo que a todos en su momento, siendo cristianos como desde la cuna, o no, a todos les pasa, a todos nos ha pasado alguna vez el hecho de, o sea, es algo normal, yo creo. no, es ya algo es- normal, pero que no deberíamos normalizarlo, porque Claro. tampoco es como correcto para un cristiano el hecho de, por ejemplo, de pasar por la calle y decir, ¡oye, qué lindo! ¡Oye, Que qué no sea bonito! tu ¡Oye, fin. Es que no, es tiene que correcto. ser tu fin, no tiene que ser tu fin pensar en que, oh, mi matrimonio, tu fin es Cristo. Claro. Tu fin es ir al cielo. Ese es tu fin. Como si el dice Señor el permite o no versículo- permite, si el Señor permite o no permite, Busca a Dios. busca Sobre el reino todo de las- Dios y tu justicia y todo lo demás será añadido. Ya, Ya, eso se resume entonces. sí, 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 Eso. Eso. Y lo otro que creo que es muy importante, porque nos faltas tú o ya... No creo que no me falta última parte- pregunta le falta a la Vale. Ah, sí, si ha sido fácil o difícil el camino de Dios para mí. No, porque cuando yo recibí al Señor, como les contaba, No ha sido eh, difícil. No, sí ha sido difícil. ¿Cómo no? Perdón, no. Te equivocaste. No, sí, ha sido difícil. Es perfecta. No, ha sido difícil, pero a lo que iba es que no sé si me voy a explicar. Ya, pero la cosa es que a lo que iba, Por enredo de palabras, nada más. sí, a lo que iba, ya, voy de nuevo. ¿Ha sido difícil para mí? Sí. Desde el momento en el que recibí al Señor era difícil porque yo estaba pasando al igual que mi hermana un poco. Yo nunca fui diagnosticada con depresión. Ya, pero sí por mi mente y por mis hechos, yo creo que sí lo tuviste. Es sí que lo antes no tuve. se veía eso, es justamente... Sí, lo que iba y a no decir. quiero culpar con esto, no quiero culpar a mis papás ni nada, pero yo también me guardaba mucho las cosas. Y ahí descubrí que también tenía mi relación con el Señor. Ahí marca una diferencia igual, Ahí- porque yo siento que tenía como más... Me refugié más en mis papás Sí, yo no. en ese Es que momento. yo creo que es una cosa de hermana mayor.
No Claro. sé, pienso Y de yo. personalidades Y de también. Ahora porque yo hablen también, ustedes. porque yo también soy introvertida, soy muy introvertida. Y eso no me ayuda, a mi vida ahora no me ayuda, porque me guardo mucho las cosas, pero también las comento mucho con el Señor. Pero ahora no eres tan introvertida. No, ahora no soy tan introvertida, soy más extrovertida, pero lo aprendí con el tiempo. La Yo cosa, creo que es con quién. sí, también. Siempre ha sido la respuesta es con quién. No es Sí. que tú seas extrovertido o introvertido, Pero sino que antes- con quién... Antes siempre como que, hoy la Pía tiene mucha personalidad, hoy la Vale es como más callada. Ahora siento que es como un poco al revés. Es que también, sí, puede ser. Porque bueno, eh, es que igual en el ámbito en el que nos desenvolvemos, porque yo soy educadora de párvulo, entonces yo tengo mi fin es siempre estar contenta, siempre estar feliz, siempre, no sé, me pego el show, salgo con los niños, voy cantando y eso como que me ha ayudado en sí a trabajar esa parte mía. Pero a lo que iba es que era difícil porque en el momento en el que yo recibí al Señor no estaba bien psicológicamente hablando. Pasé por muchas cosas y a lo mejor hay gente que se vaya a enterar ahora, pero yo no solamente pensé en morir, sino que también lo intenté llevar a cabo. Y lo intenté llevar a cabo también en un momento en el que yo ya había recibido al Señor en mi corazón. Y lo hice porque no podía más. Pero en el momento en el que lo iba a hacer, me cayó así como la ficha y me decía... Pero lo hice también por miedo, porque yo sabía que si yo me moría en ese momento... era muy consciente de a dónde iba a ir también, y esto es algo delicado, pero yo lo sabía en mi conciencia porque yo lo estaba haciendo conscientemente de que eso iba a suceder. Claro. Entonces fue un momento muy fuerte, que no se lo conté a mi mamá hasta que tenía 20 años, yo creo, porque se lo conté estando en la universidad, que me pasó otra situación. Porque me sentía parecido y por eso a eso voy, que es un vaivén, un alto y bajo, pero no quiere decir que el Señor me haya dejado, sino que yo me alejé un poco de Él. Dios nunca nos Y deja. que dejé de mirar la cruz de Cristo, y que es lo que le enseño yo a los niños en la escuela, que es que nuestra mirada siempre que tiene que estar fija allá. Sea lo que me pase, lo que me vaya a pasar, puede ser bueno, puede ser malo, el Señor sabe por qué esa situación tenía que pasar. Y lo hablo con conocimiento de causa, se dice, porque es lo que viví. Entonces, a eso voy con que ha sido un alto y un bajo, pero para mi vida ha sido fructífero porque... es una enseñanza. Aprendí de eso. Aprendí de que, y esto también puede ser para otro podcast, porque yo tenía 12 años, entonces... y por eso que decíamos que es importante que los niños ¿Qué empiecen conocimiento antes. tenías y tú de eso? Sí, ¿cómo sabía yo que quería morir? Es que eso igual va, bueno, para otro podcast, pero Sí. eso igual va mucho en la conciencia que tiene el ser humano del bien y del mal. Ujú. Porque uno, o sea, tiene conciencia cuando uno es pequeño. Yo creo que esos 12, 11 años uno ya tiene conciencia de la vida y de la muerte. Ujú. Pero, ¿qué conciencia tenías tú sobre ese Sí, tipo de temas? por supuesto. Entonces, a eso hablo de que de que ha sido difícil, pero también me fui dando cuenta, y cuando yo ya en ese contexto me di cuenta de que no, o sea, ya saqué la cosa de... saqué eso, bueno, físicamente y como que lo saqué de mi mente y dije, ya no, esto ya no puede ser así. Yo tengo que regir mi vida de alguna manera, y empecé a leer la palabra y me acuerdo, el pastor siempre me decía, empieza por, y mi papá también, empieza por el libro de Juan. Empecé por el libro de Juan, pero terminé Juan y me fui al Apocalipsis, porque soy friki. Y empecé, y mi enseñanza media no fue una enseñanza media mala, pero sí demostré, y de eso no es que me siento orgullosa, pero trabajé porque mis compañeros y porque la gente que me conociera o me hubiese conocido antes hubiese sabido que yo cambié mi vida y que yo quería seguir a Cristo y quería demostrarlo de cual igual manera. Nunca conté a lo mejor abiertamente lo que me había sucedido, pero yo hoy creo que es importante porque está sucediendo mucho y muy seguido, que gente se suicida, por ejemplo, y que ha sido fuerte, pero que el Señor, créanme, y lo digo ahora a la cámara, el Señor puede cambiar tu vida y lo puede hacer de la manera en la que menos te imaginas, porque el Señor trabaja de una manera inigualable. Lo hizo conmigo, lo hizo con mi hermana, lo hizo con Camila, y lo va a poder hacer contigo.
y no pienses, no te limites, porque el Señor no tiene límites. Y eso es Sí, al final bueno. lo que Queremos Mi transmitir. hermanita. Eso al final es lo que queremos como comentar, o la finalidad de esta temática, de este podcast. Es como poder demostrarle o mostrarle a la gente, mostrarles a ustedes que la vida en Cristo se puede, es difícil, pero con Cristo todo lo podemos. Entonces es el hecho de pensar y dejar de vivir tan superficialmente, es el pensar de como yo vivo el día a día. O sea, yo sí, puedo vivir el día a día, pero lo vivo con Cristo. Y el vivirlo con Cristo marca la diferencia. Mucha gente nos ha dicho a nosotros que por lo general nuestro tío, voy a decir solamente, nuestro tío, nuestros padres, que por nosotros cierto, como... no es tío. No es No, tío directo no de es nosotros, tío nosotros sangre. es de cariño. Sí, de cariño le decimos tío. Y nuestros padres, nuestra familia nos dicen, no, es que ustedes como que marcan la diferencia. Nosotros no lo vemos. Nosotros decimos como, sí. que vamos a marcar la diferencia nosotros. Pero hay una diferencia, porque la Biblia dice que el corazón que está con Cristo, nunca me puedo acordar de ese versículo, hermosea el rostro. Hay está en un Proverbio. versículo que dice eso. El corazón contrito parece que Sí, dice. corazón contrito, hermosea el rostro. Sí. Lo que significa Pero ese sí. versículo es que cuando Dios está en nuestros corazones, cuando nosotros buscamos a Dios y estamos con Él, nuestro ser es diferente, nuestra persona es diferente, dice la palabra que nuestra cara como que se ilumina, estamos de forma diferente porque somos personas más felices. A ver, yo estoy seria a veces porque Claro, como persona, Díganos a nosotras. a nosotros dice, que se nos da no el mucho. contrito, No. corazón alegre. El corazón alegre hermosea el rostro, más por el dolor del corazón el espíritu se abate. Eso es. Ese versículo Eso que es. siempre me gusta mucho y todavía no me lo aprendo. Tarea para la casa. Pero es verdad, nosotros se nos nota mucho, nosotras demostramos mucho en Sí. nuestra cara cuando estamos molestas. Pero no quiere decir eso porque nosotras, o sea, somos personas y sentimos y nos pasa de todo y nos ponemos tristes, nos enojamos de todo. Pero queda como prioridad el que nosotros somos felices en Cristo. Yo hoy en día puedo decir que mi depresión se terminó en el momento de pensar, Dios está conmigo. Y para mí eso fue suficiente. Y hasta el día de hoy yo lo comento, que para yo librarme de esos momentos de ansiedad que me dan de repente, yo digo, Dios está en control. Pero no es Disculpa. solamente decir, Dios está en control. Espera un poco. Ujú. Es creerlo, Claro. es vivirlo, es tener fe en eso. Yo digo, cuando yo digo, Dios está en control, es que de verdad Dios está en control y yo... No es como que ya me siento así como y me pongo Y no a haces descansar. nada. Mi corazón descansa. Yo sigo trabajando, pero mi corazón está tranquilo de pensar que Dios controla mi vida y tiene un plan perfecto para mí. Pero es un proceso. Todas las cosas son un proceso. No quiere decir que si tú hoy día tienes depresión y quieres decir, no, es que yo quiero que el Señor arregle mi vida, pero créetelo. O sea, como, no sé, no quiero decir que no es un mantra, pero que no tiene nada que ver. No, pero es que- es como repetirlo. Es hacerlo, es vivirlo, es es, que, claro. es creerlo por fe. Ujú. ¿Qué es creer por fe? Es Creer en lo que no se simplemente ve. Creer en algo, o sea, nosotros no lo estamos viendo, pero nuestra vida, todo lo que nos ha pasado, el Espíritu Santo también nos ha demostrado en muchas ocasiones en lo personal, que son cosas que usualmente no se cuentan, pero en lo personal a cada una nos ha demostrado que existe, que está, que Dios está ahí con nosotros y nosotras como personas vivas lo creemos y lo hemos visto y podemos decir, yo por mi parte, y creo nosotras te decimos, Dios existe, nosotras lo hemos vivido. Es algo que se siente. Ujú. Claro. Entonces, o sea, Dios está ahí en todo momento No. y es Sí. quien nos ha hecho ser como somos ahora y Ajá. todo lo que nos ha pasado es un plan perfecto de Dios. Bueno, lo que estamos haciendo ahora es como que fuimos un libro abierto un poco Para que de conozcan nuestra nuestras vidas. historia, para que nos conozcan, Para conocernos. para que las personas que nos conocen también conozcan un poco más a profundidad nuestras vidas. Pero quiero que si usted tiene el deseo, puedan dejar preguntas. Vamos a hacer quizás las historias de Instagram. Ajá, puede ser en la historia Vamos a de dejar Instagram una o- cajita. O con en preguntas. YouTube, si quieren escribirnos ahí comentarios. Es importante para nosotros porque no queremos estar solamente nosotras hablando, sino que los demás sean parte, porque ese es el objetivo, hablar de Cristo y que las personas puedan conocerlo. Y para conocerlo hay que leer y hay que preguntar, y es como estudiar, es como ir al colegio, básicamente. Claro. Y no tanto
no tanto las personas cristianas. Ajá, es para todos. Para O sea, todos. no tanto para las personas no cristianas, sino que si hay alguien quizás que nos conoce, quizás de las otras iglesias, que quiera quizás preguntar algo o proponer un tema, también Ajá. puede ser que nosotros También. podamos estudiar para poder hablarlo, porque al final este podcast es tanto de edificación y buscamos que sea de edificación para los demás, pero para nosotros también. Ajá, y porque si te en el salió momento, este video, y si te salió este video, a lo mejor el Señor quiere algo contigo. sí, y también para nosotras porque nosotras comentamos esto que hemos hablado, ¿cuántas veces hemos hablado de Millones. esto? Hemos hablado millones mucho. y millones Y- de veces. Yo creo que hemos escuchado nuestra historia no sé cuántas veces, pero es como que siempre sale algo nuevo que Eso. Sí. nos ayuda. Siempre ¿no? nos edifica un poco más. Ujú. Y siempre va cambiando algo, siempre nos vamos dando cuenta de algo diferente, que algo que la el Señor perspectiva. hizo en su momento, Ujú. que ahora influye en nosotros, como eso que decíamos, que la Cami no sabía. Ella decía, yo siempre he dicho que la Cami es muy afinada. Ella decía, no, yo no canto, no, yo no toco guitarra, no, yo no hago esto. Y todavía sí. sigo diciendo que no. Y ahora Y hace la ahora- alabanza. Ahora participa en el Ministerio de Alabanza, nosotros también lo hacemos. Que eso es un punto igual muy importante porque para mí, yo lo veía cuando era chica, si de algo era consciente cuando yo era muy chica, que me encantaba el momento de la alabanza. Yo veía Sí. así como, para mí era un concierto. Nosotras y sigue siendo un jugábamos- concierto. Nosotras jugábamos a subirnos al escenario, tocar la batería, todo. Éramos como que nos creíamos las personas que en ese momento estaban tocando. Y hoy en Y día estamos en después, el y Ministerio hoy de en día Alabanza. estamos ahí. Y para las personas de la iglesia que nos han conocido desde pequeñas, eso ha sido hermoso y nos han dicho más de una vez. Es que hay personas que, o sea, uno no es Que nos consciente de quieren como eso. sus hijos. Hay personas que Ujú. a mí me vieron en la iglesia así, un punto chico, y ahora el estar adelante, dirigiendo la alabanza, ellos mismos han dicho así como, he visto cómo Dios ha obrado en tu vida, y es heavy ver eso. Yo lo pienso de repente cuando veo a los niños aquí, Heavy metal. Es heavy metal. cuando los veo de repente y digo, o sea, yo estoy viendo su proceso, y Dios quiera que estos niños permanezcan para toda la vida y yo poder ver la obra de Dios En ellos. en ellos, cómo ellos van creciendo en Cristo. Pero eso. Y esto igual no es como para que nos tomen de referentes. Yo creo que al menos en mi caso es lo que menos quiero y ustedes yo creo que también. Sí. Porque estamos muy lejos de ser perfectas. Y una cosa de las que a mí en serio me molesta mucho es como, ¿y cómo la Camila? No, eso. O ¿y cómo la Pía? ¿Y cómo la Vale? No, o sea, cada vida es diferente, cada El Señor trabaja de relación manera diferente. personal con Dios es diferente. Mm. Y como les decimos desde el comienzo, no somos perfectas, estamos lejos de serlo, solo somos personas enfermas que sabemos que estamos enfermas y simplemente buscamos queremos esa sanación. y buscamos la sanación nuestra, buscamos nuestro doctor, que es Jesús, nadie más. Y Entonces, queremos mostrar eso. claro, y eso es lo que queremos mostrar, es como que si nosotros supiéramos la cura de una enfermedad y quisiéramos Y transmitírsela se la a ustedes. estamos compartiendo. Más Eso. que eso. Bueno, ese ha sido nuestro primer emoción! podcast de la historia de nuestra vida. Esperemos que les haya gustado, que haya sido de bendición. Queremos tocar más temas, queremos seguir haciendo sí. más videos, pero todo descansa en Dios, Ajá. en cómo Él tenga el plan para este proyecto que tenemos, y esperamos de todo corazón que todo lo que se haya dicho haya sido por obra del Espíritu Santo y que toque y cale lo más profundo de sus corazones. Eso. Sí. Saludos. Eso. Chao. Chao. Que estén bien.